cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Mateo 11:27. Este versículo, a ver si se lee bien. Bueno, este versículo nos habla del conocimiento íntimo que se tienen el Padre y el Hijo, y la autoridad que el Padre le ha dado al Hijo para que revele dicho conocimiento ¿a quién? A quien Él quiera. Permítame desarrollar esta noche un estudio sobre 3 verdades que emanan de este texto, como son: 1, la autoridad absoluta del Hijo; 2, la incapacidad humana para conocer a Dios por sí mismos, y la necesidad urgente de una revelación personal de Cristo. Voy a titular el estudio: si no conoces al Hijo, no conoces al Padre. Vivimos en un tiempo donde muchos hablan de Dios, pero no lo conocen. Hoy hay religión, pero no hay revelación. Hoy hay sermones, hay congresos, hay redes sociales cristianas con mucha información de Dios. Pero la pregunta no es cuánto sabemos acerca de Dios, sino cuánto conocemos realmente a Dios. Y Cristo hace una declaración solemne esta noche, cuando dice: nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. ¿Cuántos dice Cristo que conocen al Padre? Nadie. Y esto es algo, podríamos decir, estremecedor, porque de eso depende la vida eterna. ¿Qué decía el versículo de memoria? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pero que Cristo diga que nadie conoce al Padre, cuando la vida eterna depende de eso, como dije, es algo estremecedor. Hermanos, si nosotros no conocemos al Padre, ¿nos podemos salvar? Pregunto. Si no conocemos al Padre, ¿nos podremos salvar? No. Porque ¿qué dice el versículo que leímos de lectura bíblica? Que la vida eterna consiste ¿en qué? En conocer al Padre y en conocer al Hijo. Así que si no conocemos a Dios el Padre, no tendremos vida eterna y por ende nos vamos a perder. Así que la pregunta es: ¿conocemos a Dios el Padre? Saben, hermanos, que podemos estar en la iglesia por muchos años y no conocer al Padre. Podemos guardar las doctrinas correctas y aún estar en la verdad presente y no conocer al Padre. Podemos predicar inclusive acerca de Él y sin embargo no conocerlo. ¿Por qué? Porque el conocimiento del Padre depende exclusivamente de la revelación ¿de quién? Del Hijo. ¿Por qué? Porque Él tiene, como dije en la primera verdad que emana del versículo, la autoridad absoluta. ¿Para qué? Para revelarlo. Porque Él y el Padre se conocen ¿cómo? Íntimamente. Hermanos, Cristo tiene la autoridad para revelar a su Padre. Él dice:
Todas las cosas, dice que me fueron entregadas, dice el versículo de memoria. Todas las cosas me fueron entregadas. Vamos a comparar eso con Juan 3:35. Juan 3:35. Aquí dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Hermanos, ¿cuántas cosas ha entregado el Padre en su mano? Todas. Todas las cosas. Esto significa, hermanos, que no solo le ha entregado asuntos espirituales, le ha entregado la iglesia también, le ha entregado en todas las cosas, hermanos, le ha entregado el juicio, le ha entregado la redención, le ha entregado el gobierno mundial, porque finalmente Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y le ha entregado el destino eterno de la humanidad. Nada está fuera de la mano de Cristo. Todo el Padre se lo ha entregado en su mano. Hermanos y hermanas, si el Padre entonces le ha entregado todo al Hijo, quiere decir que la vida eterna está en sus manos. Quiere decir que el juicio está en sus manos y que la revelación está en sus manos. De manera que si queremos saber cómo es Dios, ¿a quién tenemos que mirar? Al Hijo, a Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos lo revela. Pues solo Él lo conoce íntimamente. ¿Cuál es el concepto que usted tiene de Dios? ¿Quién es Dios para usted? ¿Cómo es Dios para usted? Eso depende de a quién usted mire. Eso depende de cuál es su fuente de revelación de Dios. Pero si usted mira a Cristo, si usted dedica tiempo a contemplar a Cristo, allí usted está contemplando verdaderamente a Dios. Dice el don de profecía. Cristo presentó a los hombres algo que era completamente contrario a las representaciones del enemigo referentes al carácter de Dios. Y procuró inculcar a los hombres el amor de su Padre. En todo esto estaba revelándoles ¿qué cosa? El carácter del Padre, quien es longánime, misericordioso, lento para la ira y lleno de bondad y verdad. Así que ver a Cristo es ver al Padre. Lo que yo tenga de concepto de Cristo, ese es el concepto que debo tener del Padre. ¿Cuál es el concepto que tenemos de Cristo? Que es amante, misericordioso, comprensivo, ayudador, sustentador, lleno, hermanos, de misericordia. Pregunto, ¿así también es el Padre? Claro, hermanos, así también es el Padre. Y volviendo a este tema de la autoridad, o a la primera verdad que emana del texto de la autoridad, porque Él lo conoce muy bien y lo revela, mire lo que sigue diciendo el don profético. El Hijo de Dios era el soberano reconocido del cielo y gozaba de la misma autoridad y poder que el Padre. Cristo tomaba parte en todos los consejos de Dios. Jesús vino por autoridad de Dios, llevando su imagen, cumpliendo su palabra y buscando ¿qué cosa? Su gloria. Así, hermanos y hermanas, con estas declaraciones queda sustentado que la autoridad de Jesús es otorgada por el Padre y por lo tanto tiene toda la autoridad para revelar al Padre, porque es el único que lo conoce. Nadie más, como dice la segunda verdad de nuestro versículo, que los seres humanos
somos incapaces de conocerlo por nosotros mismos. Pues Él dice, ¿qué cosa? Nadie conoce al Padre, nadie conoce al Hijo, ni al Padre. Esta declaración, que nadie conoce al Hijo ni al Padre, es una declaración bien profunda y solemne. Porque Cristo aquí está afirmando exclusividad. Hermanos, Cristo no es un camino entre muchos para conocer a Dios. Él es el único camino. Él no es un camino entre muchos. Él es el único revelador del Padre. ¿Qué dice Él en Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Hermanos, es maravilloso como nuestro versículo de memoria dice: nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Ahí nosotros vemos que hay una relación entre ellos muy íntima, muy exclusiva y eterna. Hermanos, el conocimiento que tiene el uno del otro no es un conocimiento superficial, es un conocimiento de esencia. Prácticamente los dos son divinos, los dos revelan esa divinidad. Ahora, hermanos, si nadie puede conocer plenamente al Padre sino el Hijo, entonces, ¿qué necesitamos para conocer al Padre? Conocer al Hijo. El Espíritu de Profecía dice que Cristo y el Padre eran uno antes que los ángeles fueran creados. Mire que cuando Él dice nadie conoce al Padre sino el Hijo, pareciera como que ni los ángeles lo conocen. Pero no es que no lo conozcan en el sentido de que no saben quién es, sino en el sentido, en la esencia más íntima de lo que es el Padre. Solo el Hijo lo conoce profundamente. Los ángeles y nosotros tenemos una dimensión de la bondad y del amor de Dios y su misericordia, pero en esencia, quien la conoce a profundidad es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él y el Padre uno son en propósito, en el plan de redención. Esto significa, hermanos, que buscar esa revelación de Cristo diariamente es indispensable. Si nosotros no buscamos la revelación de Cristo diariamente, prácticamente estamos rechazando la única vía para poder conocer al Padre. Y con esto podemos confirmar que nada hay fuera de Jesús. No hay espiritualidad fuera de Cristo. No hay ni siquiera teología fuera de Cristo. Y no hay salvación fuera de Cristo. Porque Él es el único que conoce todo. Y esto nos lleva a la tercera verdad que dije, emana del versículo. La necesidad urgente. La necesidad urgente que nosotros tenemos de una revelación personal de Cristo. Pues Él dice que Él se revela a quien Él quiere. Y aquí está la parte más solemne de nuestro versículo de memoria. Hermanos, la revelación de Cristo no es automática, ni siquiera es hereditaria. La revelación de Cristo es personal, porque Él se revela a quien Él quiere. La pregunta es,
¿Y a quién es que Él quiere? Veamos otra vez el contexto del versículo de memoria. Volvamos a Mateo 11, donde nos aprendimos ese versículo, y miremos el contexto. ¿A quién es que Él quiere? El versículo 28 es el contexto. Mateo 11, versículo 28 ahora. Después de nuestro versículo de memoria, inmediatamente el Señor dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, ¿a quién es que el Hijo quiere revelar al Padre? ¿A quién? A los que vienen a Él, a los que lo buscan, a los que vienen trabajados y cargados, a los que buscan el descanso. Hermanos, en otras palabras, Cristo revela al Padre a quien Él quiere, y Él busca para revelar al Padre al que está necesitado, al que está prácticamente reconociendo su carga. Y aquí es donde a veces fallamos, porque nosotros venimos a Él, pero no siempre. Tristemente, venimos solamente cuando estamos, como dicen, con el agua hasta el cuello. No venimos a Él siempre. Jesús dice: vengan a mí los que están trabajados y cargados. El problema de nosotros es que hay cargas que pensamos que no necesitamos de Él y que las podemos llevar solos. Y ya solo venimos a Él cuando la carga ya nos tiene bien doblados en el piso. Ahí sí vengo a Él. ¿Por qué no vine inmediatamente cuando la carga era liviana? Pero no, en mi autosuficiencia yo creo que la puedo ir llevando. Pero cuando ya se vuelve pesada, allí lo busco. Así no funciona. A Cristo hay que venir a Él todos los días, aún con la carga que es liviana. Hermanos, cuando no venimos a Cristo todos los días, ¿sabe lo que le estamos diciendo al Señor? Yo puedo llevar mi vida sin ti. Yo me las arreglo solo. Hermanos, ¿sabe qué es eso? Eso es ser autosuficiente. Eso, hermanos, es ser uno como las ciudades de Corazín, Betsaida y Capernaum, que son parte del contexto del versículo de memoria. ¿Qué dijo el Señor de esas ciudades? Vamos a leer aquí los versículos 20 al 24 de Mateo 11. Hemos leído el 27, que es el versículo de memoria, pero estamos viendo el contexto. Ahora, ya vimos que Él se revela a los que vienen a Él, pero mire, ¿qué pasa cuando no venimos a Él? Venimos a ser como estas ciudades. Dice el versículo 20 al 24, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada desde el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Hermanos, estas ciudades ¿vieron milagros, sí o no? Vieron milagros. ¿Escucharon sermones? Los escucharon.
¿Tuvieron mucha luz? Sí. ¿Anduvo Cristo en medio de ellas? ¿Pero qué dice la Biblia? No se arrepintieron. Tuvieron a Cristo enfrente, pero no lo conocieron. Pregunto, ¿es posible que a nosotros nos pueda pasar lo mismo? ¿Es posible que nosotros estemos en la iglesia, prediquemos doctrina, defendamos la verdad y aún así no conocer a Cristo? Hermanos, el problema de Corazín, Betsaida y Capernaum no era falta de evidencia, no era falta de doctrina, no era falta de mensaje, no era falta de oír a Cristo hablar. El problema de estas ciudades fue que rechazaron a Cristo. Rechazaron la revelación del Padre que se manifestaba en Cristo. ¿Y por qué la rechazaron? ¿Por qué rechazaron la revelación del Padre que estaba en Cristo? Por lo que dice el verso 25, miren ustedes. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste ¿a quiénes? A los niños. Hermanos, aquí nosotros vemos que las ciudades rechazaron la revelación porque confiaron en su suficiencia propia. Ellas tenían orgullo espiritual. Esas ciudades se parecían bastante a la última ciudad que está simbolizada por ella, la iglesia de los últimos días. ¿Cómo se llama esa ciudad? La Odisea. ¿Qué se dice, hermanos, de la Odisea? Vamos a Apocalipsis 3, versículo 17. Apocalipsis 3, versículo 17. Dice así. Vamos a leer el 7 para que veamos de quién estamos hablando. Escribe al ángel de la iglesia ¿en dónde? Perdón, no, estoy mal, el 14. Y escribe al ángel de la iglesia ¿en dónde? En la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Vamos a pasarnos al 17. Tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hermanos, ¿qué dice la iglesia de la Odisea? Que no necesita. Está rica. No tiene necesidad de nada. Hermanos, la iglesia de la Odisea es presentada aquí como Corazín, Betsaida y Capernaum. Es decir, como una iglesia autosuficiente, que cree que sabe, pero Cristo le dice: no sabes. Oh, mis hermanos, el problema de la iglesia de la Odisea no es ignorancia doctrinal. El problema de la iglesia de la Odisea es ignorancia espiritual. Es falta de revelación de Cristo. Cristo no está en la iglesia. ¿Dónde está Cristo? Fuera. Porque ¿qué hace Cristo aquí a la iglesia de la Odisea? He aquí, dice, ¿qué cosa? Estoy a la puerta y llamo. Si les toca la puerta es porque ¿a dónde lo tienen? Afuera. No lo necesitan. Mire qué peligroso es esto. Porque la iglesia de la Odisea somos nosotros. Nosotros podemos estar como Corazín, Betsaida y Capernaum, autosuficientes, llevando la vida sin Cristo, creyendo que la podemos hacer sin Cristo.
Y alguien podrá decir, pero pastor, ¿cómo puede decir eso? Sí, porque cuando no estudias la Biblia, cuando no oras, cuando no te metes más con Dios, tú estás viviendo la vida sin Cristo. Solo eres religioso. Estás en la iglesia, pero sin Cristo. Tienes cargos, pero sin Cristo. Participas sin Cristo. Estás lleno de actividad religiosa, pero sin Cristo. Por eso Cristo te toca la puerta y te dice, hey, no hagas esas cosas sin mí. Ábreme la puerta. No me saques de tu vida. No seas orgulloso. No vivas así tu vida de una manera autosuficiente, sin orar, sin estudiar, sin tener intimidad conmigo. Hermanos, Cristo se quiere revelar a la iglesia de la Odisea, pero la iglesia lo tiene afuera. Pero mire qué cosa. Hablan de Él, le cantan a Él, predican de Él, llevan su nombre, pero lo tienen afuera. Hermanos, qué peligroso es esto. ¿Y por qué actúa la iglesia de la Odisea así? Por orgullo, por autosuficiencia. Es el mismo mal de Corazín, Betsaida y Capernaum. Hermanos, el hijo no le pudo revelar al Padre a Corazín, Betsaida y Capernaum, porque no quisieron conocer a Cristo, porque el orgullo no los dejó. Por eso Cristo dice, ¿se lo reveló a quiénes? A los niños. Pero estos niños no son niños en edad, sino a los humildes, a las personas sencillas. Porque los que tenían letras, los que tenían títulos, los que tenían cargos eclesiásticos, esos no lo necesitaban. Entonces se los reveló a quienes, a los publicanos, a los pecadores, a los ladrones, a las prostitutas, a todos aquellos que verdaderamente necesitaban. A esos les reveló el amor del Padre. Hermanos, por eso Cristo le dice a Corazín, Betsaida, Capernaum, si no conocen al Hijo, les dice, no conocen al Padre. El Espíritu de Profecía dice, hay muchos, dice, que pretenden servir a Dios, pero que no lo conocen por experiencia. Su deseo de hacer la voluntad divina se basa en su propia inclinación y no en la profunda convicción impartida por el Espíritu Santo. Su conducta no armoniza con la ley de Dios. Profesan aceptar a Cristo como su Salvador, pero no creen que Él quiere darles poder para vencer sus pecados. No tienen una relación personal con un Salvador viviente y su carácter revela defectos así heredados como cultivados. Hermanos, miren ustedes, ¿cuál es el problema de muchos? Que no conocen a Dios por experiencia y que no tienen una relación personal con un Salvador viviente. Hermanos, el mayor peligro en los últimos días no es el ateísmo, sino tener religión sin revelación. Tener iglesia sin Cristo. Tener información de Cristo, pero sin transformación. Tener doctrina, pero sin conocer a Dios por experiencia, pasando tiempo con Él. Ese es el mayor peligro en el tiempo final. Hermanos y hermanas, Jesús quiere revelarse a sí mismo y a su Padre, a nosotros. Él quiere revelarse a todo aquel que quiera. Yo pregunto, ¿queremos nosotros que Él se revele a nuestra vida? Hermanos, dijo el profeta Jeremías, alabes en esto, dijo, el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Hermanos, ¿qué es eso? Eso no es información. Eso no es conocerlo acumulando información, sino que eso es conocerlo a base de una amistad, a base de dedicarnos tiempo, a base, hermanos, de tener una relación íntima que termine en una transformación de nuestra vida. La hermana White dijo que el conocimiento de Dios, dijo, tal como está revelado en Cristo, es el conocimiento que todos los que son salvos deben tener.
¿Por qué? Porque si no conocemos al Hijo, no conocemos al Padre y por ende no tenemos vida eterna. Hermanos, esto tiene una gran implicación para los tiempos finales. En el día final o en el tiempo final, la crisis va a girar en torno a la revelación. ¿Quién revela a Cristo? Porque Cristo se le ha revelado. Hermanos y hermanas, dice el primer ángel: temed a Dios y dadle gloria. Y no hay manera de darle gloria que reflejando ¿qué cosa? Su carácter. Pero no podemos reflejar lo que no conocemos. De ahí la importancia de conocerse con el Señor. Pregunto otra vez: ¿conocemos de verdad a Dios? ¿O solo tenemos información de Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Dios a platicar con Él? ¿Cuánta amistad tenemos con Él? Yo le comentaba, ¿a quién le comentaba? Hoy a los pacientes. Yo le comentaba a los hermanos ahora ahí de cómo las redes sociales les pusieron muy bien el nombre de redes. Porque esas redes, ¿qué hacen? Enredarlo a uno, atraparlo. Y uno se la pasa ahí y uno como que le gusta estar enredado. Yo le comentaba a los hermanos que ayer me llamó la atención que en el correo electrónico me decía: fulano de tal ha puesto un post en Facebook. Y como el fulano de tal es alguien que yo conozco, me llevó la curiosidad y me fui a ver el post. Y me quedé mirando el post y le dije a mi esposa: mira lo que ha puesto el hermano, le dije. Y empezamos a reírnos de lo que el hermano ha puesto. Pero al más abajito inmediatamente venía otro de chistes. Y lo comenzamos a mirar. Y como son cortitos, venía otro y otro. Hermanos, en un ratito nos vimos como 7 pedacitos. Y yo dije, le digo a mi esposa: mira, ya nos enredó, le digo, ya nos enredó. Mira cuántos vimos ya. Y si le seguimos viendo a este loquito, le digo yo, que tantas cosas hace, vamos a pasar aquí riéndonos con él, pero de rodillas con Cristo no le aguantamos ni siquiera un minuto. Somos unos ingratos. ¿Cómo podemos decir que somos cristianos? ¿Cómo podemos decir que nos vamos a salvar si nosotros a Cristo no le dedicamos tiempo? Pero a las redes sí. Esas redes nos atrapan. Nosotros conocemos más al amigo de la red X, conocemos más al fulanito influencer de la red X que a Cristo. Con Cristo nosotros no pasamos tanto tiempo, pero allí mirando al fulano, al sutano, lo que pone, allí nos la pasamos bastante. Entonces, mis hermanos, si no conoces al Hijo, ¿qué cosa? No conoces al Padre. Y si no conoces a los dos, no tienes ¿qué cosa? Vida eterna, no hay salvación. Hermanos y hermanas, ¿conocemos al Padre por experiencia o solo por doctrina? El concepto que tenemos del Padre es moldeado por Cristo porque conozco a Cristo, o es simplemente porque me enseñaron sobre Él. ¿Hemos permitido, hermanos, que Cristo nos revele quién es realmente Dios? Son preguntas claves para contestar. Quiero terminar, hermanos, esta reflexión diciéndoles que el versículo de memoria nos confronta a todos y nos pregunta: ¿conoces a Dios? Hermanos, no basta con decir soy cristiano. No basta con pertenecer a la iglesia verdadera. No basta con pertenecer al remanente. No basta con guardar la verdad. La pregunta es: ¿conozco a Dios?
Tengo relación íntima con Él. Tengo experiencia con Él. Me ha sido revelado el Padre por medio de su Hijo. Hermanos y hermanas, Cristo está dispuesto a revelarse a tu corazón esta noche. Cristo está dispuesto a revelar al Padre en tu vida. Pero eso requiere de que tú te rindas a Él. Eso requiere de que tú te conviertas a Él. Termino con esta cita poderosa. Solo por medio de Cristo podemos acercarnos al Padre. Él es el único medio por el cual el cielo puede comunicarse con la humanidad caída. Hermano y hermana, esta noche pregunto, ¿quisieras tú decirle al Señor: Señor Jesús, revélame al Padre? ¿De verdad quieren decírselo, hermanos? Hermanos, esta noche debemos decirle al Señor: hazme conocerte de verdad, porque solo el Hijo puede revelar al Padre, y solo quien conoce al Padre va a reflejar su carácter en el tiempo del fin. Así que en esta noche quiero preguntarles, y que Cristo lo oiga: ¿cuántos quieren que oremos a Cristo para que nos revele al Padre? Vamos a arrodillarnos entonces para pedírselo. Padre nuestro que está en los cielos, gracias por la profundidad de el mensaje que hay en este versículo de Mateo 11:27. Porque estudiándolo en su contexto, vemos, Señor, lo esencial que es conocer al Padre y al Hijo. Porque de ahí depende la salvación, de ahí depende la vida eterna. Y vemos que ese conocimiento no debe ser información, ni siquiera intelectual, sino que debe ser relacional, de intimidad, de experiencia, pasando juntos en oración y estudio de la palabra. Así que en esta noche, sabiendo que usted, oh Jesús, quiere revelar al Padre a quien usted quiera o a quien usted quiere, pero viendo que a quien usted quiere revelárselo es al humilde, al que quiere de verdad depender de usted, al que viene y le busca, al que se rinde, al que reconoce su debilidad, viendo, Señor, que a ese es a quien usted le quiere revelar al Padre. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos reconociendo que hemos pecado. Aquí estamos reconociendo que hemos sido orgullosos, que hemos sido autosuficientes, que hemos llevado su nombre pero no hemos tenido intimidad con usted. Aquí estamos reconociendo que hemos sido miembros de iglesia pero sin tener experiencia íntima con usted. Aquí estamos, Padre, reconociendo esto y al mismo tiempo suplicándole que nos perdone. Y ahora le pedimos que nos dé el privilegio que a partir de hoy usted se revele a nuestra vida cuantas veces le busquemos. Le rogamos que haya en nosotros hambre de la revelación suya. Le pedimos que haya en nosotros anhelos de querer conocerle más. Le pedimos que nuestra experiencia con usted se incremente, que nuestro tiempo a solas con usted sea más frecuente y de más tiempo, para que así, Señor, más le conozcamos y más le amemos y más le sirvamos. Le rogamos que así vivamos por el resto de nuestra vida, conociéndole, amándole y sirviéndole. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.